Bueno, pues mirad, en este nuevo vídeo en este nuevo vídeo que vamos a hacer de esta serie que pretende mostrar todo lo que Tolkien escribió sobre la Tierra, de su creación, de su subcreación, pero situada durante la Segunda Edad, en ese marco temporal de la Segunda Edad, pues hoy vamos a hablar de otro nuevo libro que se llama Una descripción de la isla de Númenor. Vamos a ver qué es eso. Lo, vamos a situar primero el contexto, ¿vale? Primero, vamos a decir, no sé si librario o no sé cómo decirlo, el otro vídeo anterior pues iba sobre el Silmarillion. Hablábamos de un libro que aparece dentro del compendio que sería el Silmarillion. Hoy ya pasaríamos a este otro libro, que es Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Entonces aquí hay relatos sobre Númenor. Y entonces esto es lo que vamos a ver. Hay varios. Hoy vamos a ver el primero que aparece aquí en orden, digamos, físico, ¿no? En el orden real dentro de este volumen. Este libro se publica 3 años después de El Silmarillion, en 1980. Lo edita el hijo de Tolkien, lo edita Christopher, con la intención pues, de dar a conocer más datos, más información de la que el padre había pensado y escrito sobre el mundo que estaba creando y que había creado tanta expectación y tantas ganas de saber, ¿no? Contexto dentro de la ficción, por si alguien no conoce muy bien todo esto, que no deje claro quizás en el vídeo anterior. Bueno, en el mundo de Tolkien, una vez que aparece el sol, digamos, en la naturaleza, en el universo, aparece el sol por el horizonte, es una de las cosmovisiones que hay dentro de la obra de Tolkien, que es la que la mayor parte o la mayoría de los lectores conocen. El universo, la creación no tiene al principio los dos astros principales, es decir, el sol y la luna, pero eso aparece posteriormente, una vez que ya hay elfos, por ejemplo, ¿no? Ya hay criaturas, hay vegetación, hay animales, ¿no? Después de todo esto aparece el sol y en ese momento despiertan los hombres. Bueno, ahí empieza a contarse lo que se llama las edades del sol. Hay una primera edad, hay una segunda, hay una tercera. En la tercera se dan los acontecimientos que aparecen en las películas o libros de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y luego vendría una cuarta edad, de la que hay poco escrito, ¿no? Bueno, pues resulta que este libro, la Amazon lo que tiene los derechos comprados son de los apéndices del Señor de los Anillos. De ahí se centra especialmente, o en gran parte, se habla de la Segunda Edad. ¿Por qué la gente cree que la serie va a estar centrada en la Segunda Edad? Bueno, ya las escenas de los teasers que están publicando e imágenes da esa sensación, excepto los dos primeros capítulos que ya se sabe que van a ser de la primera edad y seguramente tenga que ver con la creación de todo, ¿no? También se cree especialmente porque hay un mapa que publica Amazon donde está la isla de Númenor. La isla de Númenor solo existe físicamente, materialmente, en la Segunda Edad. Los dioses crean la isla de Númenor como regalo a los hombres cuando al final de la primera edad hay un cataclismo, después de una guerra terrible, pero incluso de los dioses, y entonces eh, regalan a los hombres que han sido fieles a los dioses y a los elfos, han sido amigos de los elfos, una isla. Esta isla, como digo, la crean, la elevan desde las profundidades del mar, en mitad del océano, más cerca de Valinor, es decir, más cerca o de Aman, ¿no? Del continente donde viven los dioses, más cerca de ahí que del continente donde viven los seres mortales. Pues así comienza la Segunda Edad, con la elevación de esta isla y la migración de estos hombres beneficiados por estos dones, por este regalo, la migración hasta esta isla. Ahí comienza la Segunda Edad. ¿Cuándo acaba la Segunda Edad? Con la destrucción de la isla, que es lo que estuvimos hablando en el vídeo anterior. En la Canlavez, lo que se cuenta en ese libro es precisamente la decadencia de los hombres que habían sido fieles a los dioses, su alejamiento, su pérdida de felicidad por estar cerca de los dioses, la duda, el miedo que le tienen y por último la rebeldía que les lleva a adorar a Morgoth o Melkor, ¿no? Digamos el ángel caído de la ficción de Tolkien, y provoca la ira de los dioses, digamos, y la destrucción de la isla. Bueno, y ahí acabaría la Segunda Edad. Todo eso está más o menos explicado en el vídeo anterior. Bueno, pues vamos a ver. Pasamos, por tanto,
a ver qué ocurre con el otro texto de Tolkien que está en este libro. Bueno, el texto, como he dicho, se llama Este primer texto, hay varios, sobre la Segunda Edad, que está, como digo, en el trasfondo de la serie, en los Anillos de Poder de Amazon. Y el texto, pues bueno, tiene un nombre muy sencillito, una descripción de la isla de Númenor. No se ha visto bien, creo que no se ha enfocado bien, pero bueno, ya se ve bien, ¿no? Bien, pues resulta que vamos a hacer una descripción rapidísima de lo que aparece en el texto. Y luego voy a mencionar lo que creo que es interesante a nivel literario, a nivel literario, a nivel de crítica literaria. Voy a destacar lo que a mí me parece interesante de esta obrita. Es una obrita muy corta, son 2 párrafos introductorios y luego 17 párrafos que sería el texto como tal. Bueno, rapidísimamente habría que decir que la descripción de la isla comienza pues con una, digamos, descripción así general, una visión global de la isla, y luego empieza a describirla pues por regiones. La región central de la isla, y luego, como la isla tiene forma de estrella de 5 puntas, pues empieza por la punta, digamos, que mira hacia el norte, y en una dirección o en el sentido contrario a las agujas del reloj va describiendo qué hay, cómo es la isla. En ese cómo es la isla, pues bueno, se centra tanto en vegetación, ganadería, no me sería la palabra, la ganadería, la vegetación, también cierta fauna, no mucha, pero cierta fauna, especialmente aves. También habla de la flora, no tanto de la flora silvestre pequeña, menuda, más bien de donde hay bosques y especies de árboles que abundan, y además con nombres en élfico, ¿no? También hay un ave, Kirinki, hace gracia, ¿no? El Kirinki sería el pajarito que más abunda, o uno que abunda. Y luego, pues, también habla de las águilas, ¿no? Que hay en las islas. Bueno, hace por tanto una descripción orográfica, geográfica, dice dónde está situado, orográfica, te habla de los accidentes geográficos, y luego hay una descripción, como decimos, de la fauna y flora, de la biodiversidad, podríamos decir, aunque muy resumido y no entra en profundidad. Hay un libro que salió el año pasado, en septiembre, La naturaleza en la Tierra Media, o de la Tierra Media, no lo sé exactamente. En ese libro pues profundizan todo esto, ¿no? Hay textos de Tolkien donde todo esto está más desarrollado y hay mucho detalle. Aquí, este texto en concreto, o en este texto, Tolkien, digamos, resume, hace una descripción rápida, y ahora veremos hecho por qué sería, por qué podría ser. Bueno, después de hablar de la isla como tal, con cierta referencia a la ganadería y ya por tanto a acciones del hombre sobre la naturaleza, pues también hay unos párrafos en los que se dedica a hablar de la artesanía, de la minería, de la guerra, podríamos decir, conectado con la minería, y por último también con la relación con el mar, ¿no? Con la navegación. Aquí nos enteraremos que tardaron 600 años desde que los hombres llegan a la isla hasta que zarpan. Bueno, no tardan 600 años en zarpar, pero tardan 600 años en llegar a la Tierra Media. Hay que decir que estos hombres vienen de la Tierra Media y migran, digamos, ¿no? A esta isla regalada, pero ellos van allí sin saber navegar y sin construir barcos. Empiezan a aprender a construir barcos. De hecho, la migración está siendo conducida por elfos, ¿vale? Son los elfos los que los conducen en barcos. Ahora ellos son los que resulta que aprenden ya a hacer barcos, y cada vez van mejorando sus técnicas de navegación, cada vez se alejan más de la isla, siempre respetando la prohibición de la que ya hablamos en el Acalavez, la prohibición de que no pueden acercarse tanto hacia el continente de los dioses cuanto le permita la visión de su propia isla, es decir, no se pueden alejar tanto como para que ellos no puedan ver su propia isla en el horizonte, no pueden perder de vista. Entonces, no, digamos, ese sería el límite de navegación hacia occidente, pero hacia oriente, el norte y el sur pueden viajar tanto cuanto quieran. Bueno, pues resulta que tardan 600 años en volver a la Tierra Media de donde ellos habían venido. Están 600 años sin poder salir de allí. Hay que recordar que esta raza de hombres viven más tiempo que
los hombres de la Tierra Media, ¿vale? Es uno de los regalos que reciben por haber sido fiel a los dioses, pues tiene una serie de bendiciones, de dones, ¿no? Como era la propia isla, no tener enfermedades, ser más altos, poderosos, sabios también. Bueno, pues y hay un alargamiento de la vida. De hecho, el primer rey de Númenor llega a vivir 500 años. Es el que más vive. Luego no llegan a tanto, pero siguen viviendo mucho. Sobre todo sus descendientes son los que más duran de todos. Luego el resto de la raza, digamos, de Númenor, pues no duran tanto, pero superan los 100 años con creces. El propio Aragorn, en El Señor de los Anillos, algo que a lo mejor no sabéis, pues yo creo que si no recuerdo mal, son 190 años los que viven. Y otra cosa que pueden hacer los numenoreanos es morir cuando ellos quieren, sin ningún tipo de lamentación. Es decir, ellos deciden que ya ha llegado el final de su vitalidad y se echan a dormir y mueren, ¿no? En ese último sueño. Bien, pues sin entrar en todo esto, que se cuenta un poco en la Calaveza, de ahí viene después pues se produce el tema del miedo a la muerte y de ahí al final acaba en la rebeldía. Eso ya, como digo, se contó en el otro vídeo. Bueno, pues ya hemos dicho más o menos de qué va este texto, ¿no? Tiene un mapa, ¿vale? Que se puede ver aquí, no sé, espero que se vea bien y más o menos enfocado, ¿vale? Aquí vemos que pone Númenore. Númenore sería la palabra cueña, la palabra en élfico, en alto elfo, pero que evoluciona y pierde la E del final. Númenor sería la palabra que ya usarían los hombres seguramente en la tercera edad, seguro. Bueno, pues ¿qué tiene? Cosas interesantes que tiene esto. Pues bien, vamos a hablar primero de la ficción narrativa de la obra. Es muy interesante recordar lo que ocurre en el Acalavez. En el otro vídeo menciono cómo está todo lo que sería la narración en sí, o del Acalavez, o la descripción narrativa, este concepto un poco contradictorio que estoy utilizando, que no voy a explicar ahora, pero esta descripción un poco narrativa de cómo la isla acaba siendo destruida, acaba con unos parrafitos al final con una tipografía diferente. Bueno, aquí ocurre igual, pero ocurre justo al contrario. Aparece al principio. Al principio aparece una tipografía más pequeña, una letra más pequeña, y dice algo, que por eso es una introducción, dice algo que bueno, pues que no permite pensar que sea el primer párrafo del texto, sino que es un añadido posterior. Bueno, ¿qué significaría esto? Junto con dos citas que hay por aquí, en mitad del texto, en una de ellas dice, como se dicen en viejas historias, y se dice lo que se dice en esas viejas historias, y luego hay otra parte, otra cita que está así en literal, viene entrecomillada, con un se dice o algo así, ¿no? Y aparece entrecomillado un pequeño fragmento, ¿vale? Que, bueno, pues quizás lo pueda encontrar fácil y si no, pues no pasa nada. Bueno, aquí estaría, ¿no? Los hombres del mar, se decía, envían por delante de ellos una gran nube, como una lluvia de serpientes o un granizo negro acerado. Eso está entre comillas. Eso quiere decir que el que escribe este texto está citando a otro texto, o a una tradición oral o lo que sea, pero como asegurándola, afirmándola, como que es real. Bien, pues todo esto lo que nos está indicando es que este texto pertenece a una tradición textual. Es decir, vamos a imaginarnos, ¿vale? Voy a imaginar la situación. Un copista tiene delante un texto más antiguo y lo va a copiar. Ese texto más antiguo sería la descripción de la isla de Númenor. Pero el copista se le ocurre hacer una pequeña introducción al principio contando algunas circunstancias de ese texto que va a copiar a continuación y lo explica un poco, diciendo, oye, que lo que voy a copiar le pasa esto. Ahora lo voy a leer. Pero tiene una cosa muy interesante, ¿no? O sea, él llega, hace esa pequeña introducción, esas anotaciones, copia el texto, pero es que resulta que dentro del texto hay algunas citas. Eso significaría que el autor original del texto, el autor que hizo el texto que está copiando este segundo copista, ya de por sí está recogiendo otra información más antigua todavía. Hablaremos, por tanto, de tres niveles, es decir, hay un texto A y un texto B copiado, el A se ha perdido, pero se mantiene en la copia B con esa introducción, que ahora leeremos, pero ese texto A ya está recogiendo información más antigua todavía. Por tanto, hay como lo que se llama tradición. Se va continuando el conocimiento de generación en generación, podríamos decir, ¿no? De copista en copista, de siglo en siglo.
muy similar a lo que ocurría en la Edad Media europea. Y bueno, Edad Media europea y oriental también, sin duda. Bueno, pues eso sería uno de los motivos, una de las cosas muy interesantes, que está conectado con la última línea del texto. A nivel literario puede ser algo comentable, ¿no? Al final del texto se menciona que, como al final ya se habla del último párrafo, sería esa relación de los númenoreanos con el mar, con la fabricación de barcos, con la navegación, se habla de la creación del gremio de los aventureros y demás. Y dice que Aldarion, hijo de Meneldur, cuya esposa era hija de Beantur, creó el gremio de los aventureros, al que se unieron todos los marineros probados de Númenor, como se cuenta la historia que aquí sigue. Este final, como se cuenta la historia que aquí sigue, puede ser dos cosas. O estaba en el texto que escribió Tolkien, por tanto, sería del texto original, de este copista ficticio, no del copista, del texto original ficticio, que se está copiando, o puede ser de la mano del propio hijo de Tolkien, que al editar el libro quiso que el primer texto y el segundo texto, que mencionaremos, ¿no?, que lo comentaremos en un vídeo próximo, pues resulta que quería que estuviesen conectados, que no estuviese tan deslavazado el libro, que hubiese como bisagras entre un texto y otro, para que quedase mejor. Puede ser las dos cosas. Yo lo segundo me parece más creíble, porque incluso porque queda este texto queda, o esa frase queda lejos del estilo general del texto, que no es un texto narrativo. Si eso fuera así, o sea, si Tolkien lo escribió, pues seguramente lo hizo pensando en que después vendría el segundo texto, Aldarion y Erendis. Pero es que resulta que, si no estoy confundido, se escribieron en épocas distintas. Y yo creo que Tolkien no tenía pensado que se escribieran juntas. Eso no está en ningún sitio que yo sepa. Y si está escrito que uno iba a continuación del otro, sí tendría sentido. Pero yo creo que no, porque el primer texto me parece que se compone en la primera mitad de los años 60, pero el que viene a continuación, esa supuesta historia que aquí sigue, se escribió mucho tiempo antes. Entonces, bueno, a lo mejor cuando escribió el que aquí va primero, que lo escribió después, pues puede ser que lo hiciera ya pensando en que fuese como una pequeña primera parte antes de la narración que viene a continuación. En fin, no sé si me he explicado. Aquí lo que importa sería un poco la gracia de que si es el hijo el que lo ha metido, el hijo está funcionando también como un copista que sigue modificando el texto original, le va introduciendo cosas al texto que está copiando, como hace el copista que introduce los dos primeros párrafos explicando lo que va a copiar, ¿no? Entonces, bueno, ese juego estaría bien, o sea, el hijo de Tolkien está funcionando como funcionan los copistas ficticios que están dentro del texto. Bueno, es un juego narrativo interesante, porque le va dando profundidad a la obra de Tolkien y no tiene un carácter enciclopédico, como pueden ser las enciclopedias que se suelen hacer de la obra de ficción, sino que tiene un carácter más bien de emulación de lo que sería la tradición literaria europea medieval, que es lo que Tolkien estudiaba y le gustaba, ¿no? Bueno, por ir avanzando, vamos a mencionar alguna otra cosa que me parece interesante. Vamos a leer los dos primeros párrafos y vamos a comentar 3 o 4 cosillas muy rápidamente de lo que dicen, que me parece muy interesante. Y luego vamos a hablar, por último, de la primera frase de la descripción. Y ya con eso terminaríamos. Entonces voy a leer, son 2 parrafitos, lo leo, espero que no sea aburrido, y lo mencionamos y lo comentamos. La relación de la isla de Númenor que aquí sigue se basa en descripciones y mapas rudimentarios que durante mucho tiempo se preservaron en los archivos de los reyes de Gondor. Estos no representan, en verdad, sino una pequeña parte de todo lo que alguna vez se escribió, pues los hombres eruditos de Númenor compusieron muchos tratados de historia natural y geografía. Pero estos, lo mismo que casi todo otro rastro de la grandeza de Númenor en las artes y las ciencias, desaparecieron en la gran inundación. Aún los documentos preservados en Gondor o en Imladris, donde los tesoros de los reyes númenoreanos del norte fueron depositados al cuidado de Elrond, se perdieron o fueron destruidos por negligencia, porque aunque los sobrevivientes que se establecieron en la Tierra Media sentían nostalgia, como ellos decían, por Racalavez, la sepultada, y aun al cabo de prolongada edad nunca dejaron de considerarse en cierto sentido exiliados, cuando fue evidente que la tierra del Don les había sido quitada y que Númenor había desaparecido para siempre. Casi todos,
salvo unos pocos, consideraron que el estudio de lo que quedaba de su historia de nada servía, y sólo era causa de lamentaciones inútiles. En edades posteriores sólo se recordaba la historia de Ar-Pharazôn y de su flota impía. Bueno, rápidamente. El principio. La relación de la isla de Númenor que aquí sigue se basa en descripciones y mapas rudimentarios que durante mucho tiempo se preservaron en los archivos de los reyes de Gondor. Hay que recordar una escena del Señor de los Anillos, no sé si es de la versión extendida o no. Esta, ¿qué es lo que hay que recordar, como digo, de esa escena? A ver, hay una escena en la que Gandalf desciende al túnel de Minas Tirith, o sea, al túnel, perdona, como a una especie de sótano en Minas Tirith, pero a un sótano de algún edificio importante. Se ve, digo que un sótano porque se ve como bajando escaleras, si no me recuerdo mal. Y hay allí muchísimos documentos, manuscritos, ajados, sucios, amarillentos, ¿no? Casi en descomposición, y él está buscando información porque está investigando acerca de el anillo que se ha encontrado en la comarca, ¿no? Entonces él está allí investigando y recogiendo. Pues bueno, algo así hay que imaginar. El que escribe esto que hay aquí o lo copia, sabe que está copiado o creado a partir de descripciones y mapas rudimentarios que había. Se va a un sitio donde hay documento antiguo y escribe su propia descripción de Númenor. Bueno, esto aquí Tolkien nos está transmitiendo lo que se hacía en la Edad Media. En la Edad Media, Tolkien no quiere hacer una ficción fuera de nuestro mundo occidental europeo, sino que su obra bebe de la tradición cultural europea medieval. Y bueno, pues habla de la pérdida de todo la sabiduría que se pierde en Númenor. A la Tierra Media llega lo que puede llegar a través de los 9 barcos que se salvan. Eso aparece en la Calavez. Ahí se cuenta, pues bueno, cómo los fieles que se pretenden, que no quieren seguir la flota impía, que ellos quieren un poco, digamos, pasar desapercibidos para no ir en esa flota impía, ¿vale? La que intenta conquistar el reino de los dioses, el continente. Bueno, pues esta gente, por orden del, digamos, del líder de los fieles, pues lleva, pues, reliquias, documentos, cosas que querían más o menos de valor, lo que pudieran llevar. Siempre de tapadillo, no podían ser muy explícitos, no se podía estar viendo que estaba la gente huyendo, ¿no? Podríamos decir. Entonces ahí como pudieron, salvaron lo que consiguieron coger. Bueno, pues aquí tendríamos algunos de estos documentos que llegaron a Gondor. Pero dice que incluso los que se conservaron en el norte, Gondor está al sur de la Tierra, no al sur de la Tierra Media, pero bueno, al sur de lo que se conoce la Tierra Media, y en el Reino del Norte también se preservan algunos documentos, pero dice que se pierde. Bueno, aquí hay otra cosa que me parece interesante, ¿no? Elrond es el señor de Imladris, Rivendell, y resulta que en su propia casa se pierden, se destruyen, se deterioran, se destruyeron por negligencia documentos. Y a mí me resulta extraño que Elrond dejase que se perdiera el conocimiento y la sabiduría de Númenor, cuando él es el garante de la línea sucesoria de Isildur, el último númenoreano, ¿no? Junto con su hermano Anarion, podríamos decir, de los fieles, ¿no? de los señores de Andunie. Cosas que, bueno. Bueno, pues resulta que toda esta sabiduría que se va perdiendo por Elrond quizás signifique que Elrond quizás pierde la esperanza en que se recupere la fortaleza, la unidad de los númenoreanos que quedaban en la Tierra Media y demás. A lo mejor él fue negligente, o quizá este conocimiento preservado en Rivendell, en la casa de Elrond, sin embargo, estaba al cuidado de hombres, y hombres que fueron negligentes, no Elrond, sino los bibliotecarios, podríamos decir, ¿no? Bueno, se puede hacer cábala sobre este tema, y no sé si habrá algo escrito. En este texto es lo que se dice. Bueno, alguna cosilla más de esta introducción, de 2 párrafos que hace el copista. Si no contamos a Christopher Tolkien como el último copista, pues este sería el último copista. Sí, el tema de la nostalgia. Dice que los Dúnedain, los númenoreanos que se salvaron, llegó un momento que se dieron cuenta que el estar lamentándose por la pérdida del reino antiguo era una pérdida de tiempo. No merecía la pena. No les llevaba nada más que a perder el tiempo. Entonces se centraron en su momento, que era intentar mantener viva la llama, ¿no? De los Dúnedain.
la llama de los reinos de los hombres numenoreanos en la Tierra Media, mantenerla viva y que no muriera, pensar en el presente y en el futuro, no en el pasado. Bien, a mí esto me recuerda a la pérdida del reino visigodo, porque en el 711 entra Tarik, ¿vale? Y en el 721-22 se puede considerar que ya en la península ibérica no hay poder visigodo. Sin embargo, muy poco tiempo después, parece ser que ya en el 718, es una de las fechas posibles, fue la batalla de Covadonga, es decir, los propios visigodos, que siguen vivos después de la conquista y que algunos se refugian, pues ellos, sus hijos, sus nietos siguen, bueno, y no visigodos, vamos a hablar ya de hispanogodos, que se refugian, pues sus hijos y tal, siguen, empiezan a luchar, pero ya no, o sea, ya no están lamentándose continuamente por lo que han perdido, sino que ellos piensan en su presente y en su futuro. Se ve que cómo cambia la onomástica. Hay una serie de rasgos que van demostrando que ocurre un poco igual. O sea, no se dejan vencer por la nostalgia y la decadencia, sino que ellos intentan sobreponerse y luchar y crear algo nuevo a partir de las ascuas que quedaban. Bueno, eso es interesante, ¿no? A mí me recuerda a eso, ¿no? En ese punto de inflexión en el que se pierde algo en un reino olvidado, que sí, que luego se mantiene la memoria y luego se usa ideológicamente, pero bien, me recuerda, ¿no? Incluso esta última frase, en edades posteriores solo se recordaba la historia de Ar-Pharazôn y de su flota impía, ¿no? Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor, que va a conquistar el continente bendecido, ¿no? Las tierras bendecidas, donde no existe muerte, donde viven los dioses. Bueno, solo se acordaban del último rey, que fue el que lo perdió todo. Igual que en la tradición literaria medieval, si se recuerda algo a nivel popular, y lo podemos ver por el romancero, era prácticamente Rodrigo, el último rey visigodo. Eso es lo que queda. Yo no recuerdo, no conozco ningún romance que vaya sobre otros reyes visigodos ni nada, ninguna otra historia visigoda, solamente sobre Rodrigo, el último rey visigodo que lo pierde todo. Bueno, esto es similar, realmente es similar, es una coincidencia, pero bueno, es una coincidencia que se basa en la tradición medieval, en la literatura, en un gusto que Tolkien tendría sobre esta literatura y él imaginaría, no sé si conocía el nivel, la literatura española a este nivel, aunque sí sabía algo de literatura española, incluso de español, pero no sé si a este nivel. Pero entonces no creo que esté imitando la literatura española, ni mucho menos, pero a lo mejor sí tiene como digo, esa sensibilidad, ¿no? Y coincide que lo que él inventa ya existía en la literatura española. Bueno, y seguramente en otras literaturas, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? Ver Tolkien, su gusto y sus conocimientos, a dónde le llevan en la creación de su propia ficción. Bueno, esto es lo que yo quería mencionar sobre esta introducción, ¿no? La metaficción que hay aquí, o la ficción dentro de la ficción, y esos detalles, ¿no? Que hemos estado mencionando. Pero luego hay un último detalle que a mí me llama mucho la atención y me ha gustado mucho. El perímetro de la Tierra Media, el perímetro de la Tierra de Númenor se asemejaba a una estrella de 5 puntas o pentágono. Bien, bueno, la primera vez usted dice, bueno, sí, la estrella de 5 puntas es un pentágono, ¿no? Pero luego te paras a pensar y dices, bueno, ¿y por qué un pentágono? ¿Por qué tener la isla de esta forma tan rara? Claro, aquí hay que recordar que Tolkien ha sido editor del Sir Gawain y el Caballero Verde, una obra en la que un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, Sir Gawain, es retado por el Caballero Verde y bueno, pues se pertrecha y decide que sí, que acepta el reto y va. Entonces cuando él coge su escudo, este escudo no es el típico escudo medieval con un símbolo heráldico, sino que lo que lleva es un pentáculo, es una estrella de 5 puntas. Y en el poema se explica el significado. Y es un significado divino. Es decir, es una referencia al poder de la divinidad o más o menos. No lo sé ahora mismo, no lo recuerdo, ¿no?, con certeza exactamente el significado, pero sí está relacionado con Dios. Es un símbolo sagrado en este poema y pretende ser pues bueno, no sé, como llevar un amuleto, pero un amuleto católico, no un amuleto satánico que estamos acostumbrados ¿no?, a que el pentáculo sea un signo del satánico, sino en este caso es un signo que representa a Dios, al Dios católico. Bueno, pues claro, aquí entra el tema de que Númenor es un regalo de los dioses a los hombres. Ese carácter sagrado que tiene la isla quizá esté reflejado
en que tiene 5 puntas, en que es una estrella de 5 puntas. Y porque claro, cuando la gente asemeja la Númenor con la Atlántida, claro, la geografía ya fallaría, porque debería haber sido circular la isla, ¿no? Pero tiene una estrella de 5 puntas. Bueno, evidentemente Tolkien pudo tener en su mente también la Atlántida, evidentemente, ¿no? El mito, hay paralelismos, pero la historia no tiene nada que ver realmente, o creo que no tiene nada que ver. Bueno, pues aquí está, ¿no? Seguramente tenga más peso la tradición católica medieval que la pagana griega, aunque Tolkien era un gran conocedor de la mitología y de la literatura griega, ¿no? Pero, como digo, este detalle de la isla de 5 puntas, si lo relacionamos con el pentáculo de Sir Gawain, yo creo que se enriquece muchísimo la lectura de la obra. En el sentido, por lo menos, de entender la isla realmente como un producto sagrado, como un... No un objeto, claro, pero sí un espacio totalmente sagrado o sacralizado, ¿no? Y por su propia forma. Ya no solo porque haya enviado de los dioses como son las águilas, ¿no? Sino que realmente la propia forma ya nos está hablando de un mensaje divino. Lo cual, pues, como digo, le da ese poder, esa fuerza, ¿no? A la propia isla. Los dioses la regalan y Dios, al final, lo destruye, ¿no? Esa isla. Ese regalo divino es propiedad de Dios. Dios te lo da y Dios te lo quita porque has fracasado en tu misión de ser fiel y leal a Dios. Y eso es lo que se cuenta en la Calavez, en el vídeo anterior. Bien, pues yo creo que todo esto, quien quiera saber cómo es en la isla, la vegetación que hay y todo eso, pues simplemente pues son 17 parrafitos, está en este libro y se puede leer. Seguramente en internet alguien lo haya contado, incluso leído, no sé. Vamos, si alguien lo quiere que se lo lea, se lo leo. Hago un vídeo leyendo los 17 párrafos. Por lo pronto yo creo que aquí está bien este vídeo. Espero haber sido claro, espero haber subrayado lo que puede ser interesante, por lo menos lo que para mí ha sido interesante a nivel literario lo he hecho, lo he señalado, lo he subrayado y lo he comentado. Y nada, si alguien quisiera saber algo más, pues también estoy abierto a sugerencias. Para el próximo vídeo veremos la segunda obra. Esta, como vemos, es totalmente descriptiva. Y perdonad porque se me había olvidado decir una cosa. Y con esto sí que termino. En estos 2 primeros párrafos del texto ya no está diciendo el introductor, el copista, a qué género pertenece. No es como una novela que nos dice esto es una novela, no, lo da por supuesto y ya está. Aquí sí se dice. Se dice que es un tratado de historia natural y geografía. Y geografía entendido como se entendía quizá antes, no sé si ahora, en donde aparece también cuestiones antropológicas y de cultura, y no solamente la descripción física de un lugar, sino también qué se hace en ese lugar. Bien, pues el género literario al que pertenecería no sería un género literario realmente, sino historiográfico, y sería una geografía. A continuación, la siguiente obra es una narración. Esa narración la veremos en el próximo vídeo. Es un poco más larga, es realmente una novela corta. Y bueno, la veremos y también comentaremos qué tiene de problemático y cuánto ha metido la mano su hijo a la hora de redactar la obra, de editarla, ¿no? Si hay algo de redacción o no por parte del hijo, eso también lo mencionaremos. Bien, pues yo creo que con esto puede ser suficiente. Realmente, cualquier duda, cualquier curiosidad, pues se me puede preguntar y ya lo soluciono.